vamos a comenzar con la instalación de todas las herramientas necesarias para el curso, pero por el lado de Angular, por el lado del cliente, el frontend. Después vamos a ver la instalación del backend, todas las herramientas por el lado de Spring. Lo primero que tenemos que instalar es Node, ya que incluye un componente llamado NPM, Node Package Manager, muy parecido a lo que es Maven en Java para administrar y descargar dependencias. Acá es lo mismo, pero llevado al mundo JavaScript. Node Package Manager o NPM nos permite descargar, por ejemplo, cualquier herramienta o framework JavaScript. Para Angular CLI, para crear proyectos en Angular. En fin, yo recomiendo que sea la versión más estable recomendada para la mayoría de los usuarios. La versión LTS, que significa soporte a largo plazo. Mientras que la versión Current incluye las últimas características. Pero para trabajar con Angular no se requieren las últimas características. Además que podríamos tener algún problema de compatibilidad de soporte. Entonces por eso es mejor siempre la última versión que aparezca, LTS, recomendada para la mayoría de los usuarios. Vamos a descargar esta última versión, la 10. Van a tener disponible una versión más actualizada. Esto va cambiando continuamente. Para trabajar con Angular es suficiente con la versión de Node 8 o superior. 8 o 10. Ahora la 10 está perfecta. Entonces simplemente hacen un clic y la descargan. Ahí comienza a descargar. Una vez que finaliza, doble clic. Es bastante simple. Siguiente, siguiente, siguiente. Es un wizard y se instala de forma automática. Comencemos. Acá aparece la ventana de instalación. Hacemos clic en siguiente. Aceptamos licencia. Siguiente, siguiente, siguiente. Instalamos todo y siguiente. Para finalizar, instalamos. Cuando finaliza, hacemos clic en Finish. Estamos listos. Ahora vamos a ir a la consola del terminal. Tenemos que revisar la versión de Node y la versión del Node Package Manager, que nos permite gestionar y descargar nuestras dependencias o paquetes JavaScript. Con Node -b corta, probamos la versión. Y tenemos instalada la 10.13. Ahora vamos a revisar la versión de NPM. NPM-B de versión. Y tenemos la 6.4.1. Perfecto. Continuamos instalando TypeScript. A pesar de que cuando creamos un proyecto con Angular CLI, se incluye TypeScript, va a agregar e instalar TypeScript de forma automática. Por lo tanto, en teoría, no sería necesario tener que instalar TypeScript en nuestra máquina de forma global. Pero se recomienda, ya que nos ayuda a detectar todos los errores en tiempo de escritura. Cuando estemos escribiendo el código en el editor, nos va marcando y nos va indicando los errores de sintaxis. Entonces, por eso es importante instalar de forma global, independiente que después se incluya en el proyecto de Angular. Pero bien, ¿qué es lo que es TypeScript? Es fundamental porque es el lenguaje con el cual se programa, se escribe el código en Angular. Hablemos de Angular desde la versión 2 en adelante. La 4, la 5, la 6 y la última, la 7. Y posteriormente van a seguir saliendo versiones, la 8, la 9, en fin. Cambian cada cierto tiempo, cada 6 meses. Independiente del número a la versión, Angular es uno solo. Es el mismo framework. Cuando cambia de una versión a otra, es para dar mejoras, solucionar bugs, optimizar el código interno del framework, el core, agregar nuevas funcionalidades, pero en ningún caso vamos a tener problemas con nuestro código. Nuestro código sigue intacto. Todas nuestras clases TypeScript que tengamos en el proyecto, nuestros components de Angular, los pipes, los services, todo ese código de desarrollo va a seguir funcionando independiente a la versión de Angular, si es la 4, es la 5, la 6 o la 7. Ahora bien, cambiando el tema sobre el lenguaje TypeScript. Bueno, está basado en JavaScript, es un superconjunto de todas las evoluciones que ha tenido JavaScript. Por ejemplo, el ECMAScript 5, que básicamente es el JavaScript que conocemos todos y que se ejecuta en todos los navegadores. Es el JavaScript estándar. Pero también tenemos el ECMAScript 6 o 2015, como le queramos llamar. TypeScript agrupa, es un superconjunto que incluye las diferentes variantes del JavaScript. Es una evolución mucho más orientada a objetos, mucho más robusto, es una capa por sobre los lenguajes JavaScript. Como característica es fuertemente tipado, es un tipado estático, visibilidad en los atributos de la clase, por ejemplo, public, protected, private. Podemos trabajar con clases, con herencia, con interfaces, clases abstractas, en fin, incluye todas las características importantes de la programación orientada a objetos. Es desarrollado por Microsoft, por lo tanto trae muchas cosas del lenguaje C# propio de Microsoft. Todo el modelo orientado a objetos es muy similar. Toman el lenguaje JavaScript, el ECMAScript 6, hacen un superconjunto pero mejorado. Lo hacen más robusto y con una programación orientada a objetos mucho más poderosa. Bien, vamos a la instalación. Para instalar nos vamos a Download.
Y acá tenemos el comando para instalar este paquete. Si se fijan, es un npm, un Node Package Manager. Por eso es importante también Node para instalar estos paquetes. Y como nota importante, acá incluye un "-g". Significa global. Lo vamos a instalar de forma global en nuestro equipo. Por lo tanto, tenemos que tener permiso de administrador. Si estamos trabajando en Windows, simplemente vamos a abrir nuestro terminal, el PowerShell o el Command Prompt con permiso de administrador, con clic derecho. Hay diferentes formas. Por ejemplo, hacemos un clic derecho sobre el icono Start de Windows y seleccionamos Windows PowerShell, administrador. Es importante que sea administrador. Y hacemos un clic. Eso sería una forma. Otra forma es ir a buscar en la lupa. Escribimos cmd y en símbolo sistema hacemos un clic derecho y ejecutar como administrador. Entonces vamos a copiar este comando. Vamos a ir a la consola como administrador. Si se fijan acá, lo tenemos como administrador acá arriba. Y vamos a pegar. Si somos usuarios de Linux o Macintosh o SX, tenemos que agregar sudo. Por ejemplo, sudo npm install -g TypeScript. Sudo es para instalar con permiso de administrador en Linux y en OS X. Una vez que apretan Enter, va a pedir el password y se instala. Bien, pero como estamos en Windows, vamos a quitar el sudo y se instala simplemente en la consola como administrador. Enter. Una vez que finaliza, instala TypeScript y acá aparece la versión. Probablemente van a tener una versión más actualizada, pero con esta versión o superior está perfecto. Vamos a probar la instalación con tsc de TypeScript -b corta de versión. Y acá también aparece la 3.1.4. El siguiente paso es instalar Angular CLI, la consola, el terminal, el gestor de Angular para crear nuestros proyectos Angular. Y no solamente proyectos, sino también para crear clases, componentes, servicios, pipe, en fin, un montón de cosas relacionadas a nuestro proyecto con Angular. Para comenzar vamos a ir a Get Started. Como prerequisito necesitamos Node.js y el componente npm, el Package Manager. Tal como había explicado, requiere una versión 8 o 10. Ya probamos la versión y tenemos que instalar ahora Angular CLI, la consola, el gestor. Entonces también, si se fijan, incluye el -g. Lo tenemos que instalar de forma global en nuestra máquina con permiso de administrador. En Linux o en Macintosh con sudo y en Windows con clic derecho y ejecutar como administrador. Vamos a copiar, pegamos en el terminal y ejecutamos. Esto se puede demorar un poco más. Perfecto, instaló sin ningún problema. Acá aparece un par de warnings, pero en Windows no hay ningún problema, ya que es una dependencia opcional que solamente tiene soporte en la plataforma Macintosh. En Windows esta dependencia no la tenemos, entonces por eso es el warning, solamente disponible en Macintosh. Se instaló correctamente, tenemos la versión 7, la última versión, y vamos a probar la instalación con ngVersion de Angular CLI 7.0.3, Node 10.13 y acá están todos los componentes de desarrollo específicos. Entre ellos acá tenemos TypeScript, también tenemos Reactive Extension de JavaScript para trabajar con flujos reactivos, cosas que vamos a ver en el curso. Y una vez que ya tenemos instalado el Angular CLI, nos permite crear proyectos de Angular con el comando ngnew, el nombre del proyecto, cosa que vamos a ver después en las próximas clases, en detalle. Por ahora solamente lo voy a mencionar. También tenemos para levantar el servidor, nuestra aplicación para hacer un deploy y un montón de comandos. Por ejemplo, si nos vamos a CLI Commands, lo más importante, por ejemplo, para agregar o instalar un package, un paquete, para generar una clase, un componente de Angular, una clase service, un pipe, cualquier estructura, cualquier clase de nuestro proyecto con Angular. Help, que es la ayuda, new para crear un nuevo proyecto, serve para levantar nuestra aplicación, update para actualizar nuestra versión de Angular del proyecto, ngVersion para ver la versión, en fin, ngBuild para construir, para generar nuestro proyecto, compilar nuestro proyecto. Recordemos que Angular utiliza el lenguaje TypeScript para desarrollar, para escribir nuestro código, pero no es interpretado en los navegadores. Por lo tanto, tenemos que transpilar el TypeScript en código JavaScript nativo, estándar, que lo entiendan y que lo puedan interpretar los navegadores. Para eso utilizamos herramientas que ya se incluye dentro de Angular como Babel. Es un transpilador que básicamente compila, transforma, convierte nuestro TypeScript en JavaScript.
La siguiente herramienta, que es opcional, pero muy recomendada, es que instalen el navegador Chrome, ya que trae una poderosa herramienta de desarrollo que nos permite ver los errores que vaya a ocurrir por el lado de Angular. Por ejemplo, si habilitamos la consola, nos vamos al menú More Tools, seleccionamos Developer Tools. Acá tenemos varias herramientas, entre ellas la consola, que es muy importante para visualizar todos los errores que puedan ocurrir, y también para el log, inspeccionar elementos, HTML y un montón de cosas más. Por ejemplo, si nos vamos a Application, acá tenemos el Local Storage, el Session Storage y varias herramientas para trabajar con nuestros datos, con el caché, en fin. Y para finalizar tenemos el editor. Vamos a utilizar Atom en el curso. Es uno de los más robustos y utilizados para trabajar con Angular. Y no solamente con Angular, sino con cualquier framework del lado cliente, del lado JavaScript. Además que incluye un montón de plugins que podemos descargar para trabajar con Bootstrap, para trabajar con Angular, en fin, un montón de cosas. Muy poderoso este editor. Y también tenemos otro editor que es excelente, que es muy bueno, que está a la par con Atom, que es Visual Code, que es de Microsoft. También es otra excelente alternativa. Pero en el curso vamos a ver y vamos a trabajar con Atom. Pero si ya conocen Visual Code y están acostumbrados a trabajar con él, lo pueden utilizar sin ningún problema. Bien, y la instalación sería muy simple. Lo descargan y automáticamente con doble clic se instala solo. No hay que hacer nada. Acá lo tenemos. Pero por ahora hemos llegado a su fin, nada más. Y la próxima clase continuamos revisando un poco más en detalle el Atom, instalando algunos packages, algunos plugins necesarios para el curso, como por ejemplo para Angular, para trabajar con Bootstrap, en fin. Nada más, nos vemos.